Antes de ser conocida como la mujer más bella del cine, antes de inventar la tecnología que usarías hoy mismo para ver este video. Hedy Lamarr era simplemente Hedwig Eva Maria Kiesler. Nació en 1914, en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, en una familia acomodada. Su padre era banquero y su madre pianista, y desde pequeña la rodearon de educación y arte. Pero había algo más en ella, una curiosidad insaciable. Mientras otras niñas jugaban, Hedy se entretenía desmontando juguetes mecánicos, relojes e incluso aparatos eléctricos de la casa para entender cómo funcionaban. Su padre, al notar esa chispa, la llevaba a largas caminatas y le explicaba cómo funcionaban los tranvías, los motores y hasta los telégrafos. Desde niña no solo era hermosa, también era brillante. Esa mezcla la hizo destacar en el colegio, pero en una época donde a las mujeres se les veía más como esposas o amas de casa, pocos imaginaban que aquella niña austríaca llegaría a influir en el futuro de la tecnología. Sin embargo, antes de ser inventora, su camino la llevaría primero a los reflectores del cine. A comienzos de los años 30, la joven Hedwig Eva Maria Kiesler ya destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su belleza hipnótica. Viena, en esa época, era un hervidero cultural, teatro, música, cine, y fue ahí donde Hedy, casi por accidente, entró al mundo de la interpretación. Empezó como asistente de dirección y script en rodajes locales, aprendiendo el lenguaje del cine detrás de cámaras, hasta que un director notó su presencia y le propuso actuar. Su debut fue rápido. Su primer gran salto llegó en 1933 con una película llamada Éxtasis. Aunque hoy la vemos como una pieza de arte europeo, en su momento generó un escándalo mundial porque mostraba a Hedy en escenas atrevidas para la época, incluida una escena famosa donde nada desnuda en un lago. Esa película hizo que su nombre diera la vuelta al mundo, pero no de la manera que ella esperaba. Hedy no quería ser solo un rostro bonito asociado a la controversia. Quería algo más. En esos años, su vida personal dio un giro complicado, se casó con Friedrich Mandl, un poderoso fabricante de armas austriaco, celoso y controlador. Mandl intentó comprar todas las copias de Éxtasis para borrar el pasado de su esposa, y la mantuvo prácticamente prisionera en su mansión. Sin embargo, fue precisamente ahí, en las cenas de negocios con militares e ingenieros, donde Hedy escuchó conversaciones técnicas sobre torpedos, radares y sistemas de comunicación. Sin que nadie imaginara que ella prestaba atención a cada detalle. Finalmente, harta del control de Mandl, Hedy huyó de Austria disfrazada de criada y escapó a París, y luego a Londres. Y es en ese punto donde el destino vuelve a girar. En una cena conoce a Louis B. Mayer, el gran magnate de la Metro-Goldwyn-Mayer, quien queda impactado por su belleza y presencia. Mayer le ofrece un contrato para llevarla a Hollywood. Fue en ese viaje transatlántico donde Hedwig Kiesler dejó atrás su nombre y renació como Hedy Lamarr, la mujer que pronto sería llamada la más bella del mundo. Cuando Hedy Lamarr llegó a Estados Unidos, el mundo del cine estaba cambiando. Era la época dorada de Hollywood, estudios gigantes, estrellas convertidas en mitos y un público que buscaba ídolos. Louis B. Mayer, de la MGM, sabía que tenía una joya entre manos. Cambió su nombre, le diseñó una imagen sofisticada y la presentó como la mujer más bella del mundo. Pronto, Hedy comenzó a brillar en la pantalla. Películas como Argel y Sansón y Dalila la convirtieron en una figura internacional. Su rostro aparecía en revistas, carteles y premieres rodeadas de flashes. Sin embargo, detrás de esas luces había algo que el público no imaginaba. Hedy se aburría del papel de simple estrella. Mientras otros actores disfrutaban de fiestas y glamour, ella pasaba las noches en su camerino desarmando aparatos, leyendo sobre ingeniería y física, y llenando cuadernos de ideas. Sus compañeros de rodaje la veían como alguien enigmático, la actriz que memorizaba guiones de día, y por las noches diseñaba inventos.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, esa mente inquieta encontró un propósito. Eddie veía en los noticieros cómo los torpedos alemanes hundían barcos aliados, cómo las comunicaciones eran interceptadas, y cómo el mundo necesitaba algo más que glamour. Fue entonces cuando conoció a George Antheil, un compositor y también inventor. Juntos, en medio del caos de la guerra, comenzaron a idear una tecnología revolucionaria, un sistema de salto de frecuencias que permitiría a los torpedos ser guiados sin ser interferidos por el enemigo. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía, Eddie Lamar ya era una estrella consolidada en Hollywood, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Sabía que tenía información valiosa. Recordaba aquellas conversaciones técnicas en las cenas con su exesposo fabricante de armas. Los torpedos guiados por radio podían ser interferidos fácilmente por el enemigo, desviándose de su objetivo. Junto a George Antheil, un compositor famoso por experimentar con pianos automáticos, Eddie comenzó a trabajar en secreto. Entre bocetos, planos y noches sin dormir, idearon un sistema radical: cambiar constantemente la frecuencia de la señal de control del torpedo. Así, si el enemigo intentaba interceptarla, no podría seguir el salto impredecible de frecuencias. Para explicarlo de forma sencilla, imagina que quieres enviar un mensaje, pero cada segundo cambias de canal de radio siguiendo un patrón secreto que solo tú y el receptor conocen. Nadie más puede seguir esa conversación porque no sabe a qué canal saltar a cada momento. Para lograrlo, Eddie se inspiró en rollos de pianola. Esos cilindros que hacen que una pieza se toque automáticamente al ir perforados con un patrón. Aplicaron ese concepto a la radiofrecuencia. En 1942, presentaron la patente de lo que llamaron sistema de comunicación secreta. Era tan avanzado que el gobierno de Estados Unidos lo archivó, creyendo que era demasiado complicado de implementar en ese momento. La Marina de Estados Unidos guardó la patente de Eddie Lamar y George Antheil, y nunca la aplicó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se usó? Primero, cuando Eddie Lamar y George Antheil registraron su patente en 1942, la Marina de Estados Unidos la consideró demasiado complicada para implementarse en los sistemas de torpedos de la época. Segundo, en ese momento no existía la tecnología miniaturizada necesaria para sincronizar los saltos de frecuencia en equipos militares grandes y resistentes a la guerra. Tercero, la idea de que una actriz de Hollywood pudiera aportar algo a la estrategia militar no se tomó en serio. Décadas más tarde, ese mismo principio de salto de frecuencia sería fundamental para el desarrollo de tecnologías modernas como el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Eddie Lamar, la actriz que todos admiraban por su belleza, en realidad había plantado la semilla de la conectividad moderna. Pero la fama de Hollywood la eclipsó, y durante años, su aporte quedó en la sombra. Solo mucho tiempo después, el mundo empezó a reconocer que detrás de esa mujer glamurosa se escondía una mente brillante que cambió la historia. Durante muchos años, Hollywood la recordó solo como la mujer más bella del mundo. Pero con el paso del tiempo, la historia comenzó a poner cada pieza en su lugar. En los años 60 y 70, ingenieros militares comenzaron a usar el concepto de salto de frecuencias en sistemas de comunicación segura. Su idea había estado adelantada varias décadas. Y aunque su patente ya había expirado, su nombre comenzó a aparecer en conferencias técnicas y artículos especializados. En 1997, la Electronic Frontier Foundation finalmente reconoció a Eddie Lamar y a George Antheil con un premio por su contribución pionera. Imagínate, ella tenía ya más de 80 años y llevaba décadas retirada del cine. Aún así, su mirada seguía siendo brillante y recibió el reconocimiento con humildad, diciendo algo así como: "El mundo entero me ha estado subestimando. Hoy, cada vez que envías un mensaje por WhatsApp, te conectas a una red Wi-Fi o usas el GPS de tu celular, sin saberlo estás usando un principio inventado por Eddie Lamar". Su vida nos enseña algo poderoso:
la genialidad puede encontrarse donde menos se espera. Detrás del glamour y las luces, había una mente curiosa que cambió el mundo. Hedy Lamarr no solo fue una estrella de cine, fue una inventora que dejó un legado que vive en cada conexión inalámbrica que usamos hoy. Si te sorprendió esta historia, imagina cuántas más están esperando ser contadas. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan a los verdaderos genios detrás de los inventos que cambiaron el mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿a qué otro personaje olvidado te gustaría que trajéramos al canal?